Cleopatra, reina del Nilo y devoradora de corazones romanos. Nacida en el año 69 a.C. en Alejandría, ciudad fundada por Alejandro Magno en el delta del Nilo, Cleopatra se alzó como una figura capital del antiguo Egipto. Su fama traspasó las fronteras del tiempo, convirtiéndola en una de las mujeres más renombradas de la historia. A lo largo de su vida, demostró ser una mujer estratega, decidida y de gran astucia, además de poseer una inteligencia brillante y una fortuna colosal. El filósofo griego Plutarco dejó escrito sobre ella una frase que lo dice todo. El contacto de su presencia si vivías con ella era irresistible. Esta gobernante egipcia fascinó a sus contemporáneos y, hasta el día de hoy, sigue encantando a muchísima gente. Su vida y trayectoria continúan siendo objeto de estudio, investigación y debate, y gran parte de lo que sabemos de ella nos ha llegado gracias a historiadores de la talla de Dion Casio, Plutarco, Tácito y Suetonio. Una diosa en la tierra y una intelectual admirable. Para hacerse una idea de su importancia, hay datos curiosos. El líder romano Julio César, amante de Cleopatra, mandó construir una estatua de oro de la reina en un templo dedicado a la diosa Venus. Hay constancia de que este monumento se veneró en el lugar, al menos hasta el siglo II después de Cristo. Curiosamente, en vida, Cleopatra fue venerada como una auténtica diosa, identificada como la nueva Isis, una de las deidades más cruciales de Egipto, y también como Afrodita, la diosa griega. Cleopatra destacaba por su inteligencia refinada. Recibió una educación exquisita en el Palacio Real, lo que la llevó a ser capaz de comunicarse en unos 7 u 8 idiomas, algo que le facilitó enormemente sus pactos y maniobras políticas. De hecho, se dice que fue la primera de su linaje familiar en hablar el egipcio sin necesidad de intérpretes. Además, sobresalía en filosofía y retórica. Dominaba el arte de la oratoria desde muy joven, sabiendo cómo usar la postura, los gestos adecuados y una voz suave para acompañar una argumentación siempre coherente y profunda, cargada de conocimiento y lógica. Su bagaje no se quedaba ahí. Era una apasionada de la literatura, conocía y recitaba de memoria pasajes de la Ilíada y la Odisea de Homero, y poseía notables conocimientos de geometría y aritmética. Esta riqueza cultural se explica, en parte, porque vivía en Alejandría, un verdadero polo cultural de la antigüedad y sede de la famosa biblioteca. Sus dotes la llevaron a ser la amante de dos de los generales romanos más influyentes de su época, el célebre Julio César y, más tarde, Marco Antonio. ¿Tan bella como la pintan? Con el tiempo, como suele pasar con las figuras históricas, se ha tergiversado mucha información sobre esta mujer. Hoy en día, su imagen está impresa en infinidad de objetos y su nombre es archiconocido, aunque no siempre se sepa quién fue en realidad. Las representaciones físicas de la reina son, a menudo, uno de los puntos más distorsionados. Sobre su apariencia, Plutarco comentó, y tan notable que no hubiera comparación o que uno no pudiera verla sin ser tocado. Las fuentes más fiables para imaginarla son las monedas que circularon en su tiempo. Estas muestran que su nariz y barbilla eran algo prominentes, lo que hizo al filósofo Pascal escribir en tono jocoso: si la nariz de Cleopatra hubiera sido más pequeña, toda la faz del mundo habría sido diferente. Considerando esta cómica frase y los rasgos que se ven en las monedas, se puede concluir que quizá no fue extraordinariamente bella como la ha retratado Hollywood. Pero una cosa es segura: sus hazañas y su personalidad superan con creces cualquier película. La sanguinaria dinastía ptolemaica. Cleopatra pertenecía a la dinastía ptolemaica, que se mantuvo en el poder durante 3 siglos y estuvo marcada por un sinfín de matrimonios y asesinatos entre sus propios miembros. Esta estirpe se inició tras la muerte de Alejandro Magno, cuando su imperio se dividió entre sus generales, y uno de ellos, Ptolomeo y Sóter, antepasado de Cleopatra, tomó el mando de la maravillosa Alejandría. Es importante recordar que la poderosa reina de la que hablamos en el vídeo es Cleopatra VII, ya que 6 Cleopatras la precedieron en su linaje. La reina creció en un palacio de Alejandría lujosísimo, con más de 100 habitaciones y jardines deslumbrantes, que llegó a ser el más ostentoso de todo el Mediterráneo. Cleopatra era hija de Ptolomeo XII y tenía 2 hermanas, Berenice IV y Arsinoe IV, y 2 hermanos, Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV. Su linaje era tan turbio que Berenice IV fue asesinada por su propio padre. Más tarde, Arsinoe IV fue exiliada por Julio César y ejecutada por Marco Antonio, todo a petición de su propia hermana, Cleopatra. El destino de Ptolomeo XIV no fue distinto. El ascenso al trono y el exilio. Cleopatra comenzó a gobernar Egipto a los 17 años tras la muerte de su padre. Siguiendo la tradición, se casó con su hermano, Ptolomeo XIII,
quien por entonces solo tenía 13 años. Poco después, su joven esposo, manipulado por 3 de sus consejeros, Potino, Aquilas y Teódoto, quiso gobernar sin la intervención de su hermana. Cleopatra, que ya había demostrado su estrategia, intentó acercarse a los romanos para forjar alianzas en caso de guerra civil, teniendo como principal aliado a Pompeyo, un general de las familias más tradicionales de Roma. Estas maniobras diplomáticas la llevaron a ser acusada de traición. A los 21 años, tuvo que exiliarse en Siria, donde se estableció y formó un ejército. El joven rey egipcio y sus consejeros salieron en su busca para evitar su regreso. En plena persecución, se toparon con la inesperada noticia de que Pompeyo, que era rival de Julio César, venía hacia Egipto. Pompeyo, que había sido un gran general, llegaba a Egipto buscando refugio tras ser derrotado en Grecia por su enemigo, Julio César, en el marco de la guerra civil de la Cesarea. Los egipcios se enfrentaron a un dilema. Ayudar al viejo Pompeyo era declararle la guerra a Julio César y, además, existía el riesgo de que Pompeyo ayudara a Cleopatra a volver al poder. No ayudarlo, sin embargo, podía enemistar a Egipto con Roma. Tras una difícil deliberación, Teódoto zanjó la discusión con una sonrisa y una frase escalofriante. Los muertos no muerden. La decisión estaba tomada. Se desharían de Pompeyo para aliarse con César. El encuentro con Julio César y la venganza. Pompeyo, al acercarse a Alejandría, pensó que sería bien recibido, pero en realidad, los egipcios estaban conspirando. Apenas puso un pie en tierra, fue asesinado de manera brutal y sangrienta, arrancándole la cabeza. Julio César llegó a Alejandría pocos días después buscando a su rival. Cuando los egipcios le mostraron la cabeza de Pompeyo, César quedó horrorizado por la violencia. A pesar de ser enemigos, respetaba la figura de Pompeyo. A instancias de César, el consejero Potino fue ejecutado. César se instaló en el palacio real e informó que quería ver al rey y a la reina. Ptolomeo XIII, que se preparaba para enfrentar al ejército de su hermana, regresó al palacio. Pero, ¿cómo podía volver Cleopatra si sus enemigos la querían fuera de la ciudad? La reina ideó un plan insólito para encontrarse con Julio César. Contó con la ayuda de un cómplice, el siciliano Apolodoro. Juntos, se embarcaron por el Nilo. Cerca de Alejandría, Cleopatra se escondió dentro de una bolsa de transporte de papiro. Apolodoro la ató con una cuerda y logró introducir la bolsa directamente en la habitación de Julio César. No se sabe cuál fue la reacción exacta del romano, pero sí que Cleopatra lo convenció de inmediato. Con César de su lado, todo era más fácil. Era la oportunidad perfecta para deshacerse de su hermano y gobernar a su antojo. El asesinato de Pompeyo le había dejado a Julio César una pésima impresión de Ptolomeo. Cleopatra supo usar la muerte de su antiguo aliado a su favor, convenciendo a César de que ella era la persona idónea para el trono. La reina de Egipto y Julio César se hicieron amantes. La decisión de César de apoyar a Cleopatra enfureció a Ptolomeo, quien le declaró la guerra. El romano se puso a la defensiva en el evento conocido como el Asedio de Alejandría. Finalmente, con la llegada de refuerzos, César derrotó al ejército de Ptolomeo en la batalla del Nilo, y el joven faraón acabó ahogándose en el río. Cleopatra tuvo un hijo con Julio César llamado Ptolomeo César, más conocido históricamente como Cesarión. El apoyo de César fue vital para que ella se consolidara en el trono de Egipto.